Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Bueno, ustedes les toca el laboratorio el día jueves. Bien. Hola, Virginia. Hola, buenas tardes. Hola, Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ustedes les toca el laboratorio el jueves. Así que esta misma clase la voy a dar el jueves para los que estuvieron hoy en el laboratorio. Vamos a La esperar un puede minuto. poner a grabar, profe. ¿Eh? La pone a grabar y después le pasa el link a Y los chicos después el le jueves. paso la grabación. Bueno, no sé si vendrán más. Esperar un minuto más y comenzamos ya. Hola, Leonardo. Hola, profe, ¿cómo va? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes? ¿Vos? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es un tema es bastante útil, especialmente para manejar gran cantidad o una cantidad importante de PCs para la asignación de direcciones IP de forma dinámica. En IP versión 4. En la semana que viene vamos a ver qué pasa en IP versión 6, que es un poco distinto. Bueno, vamos a comenzar entonces. El módulo, bueno, es el protocolo DHCP versión 4 o Dynamic Host Control Protocol. Bueno, vamos a ver que la forma en que funciona DHCP en una red pequeña o de mediana empresa. Vamos a configurar un servidor, vamos a configurar un router como si fuese un servidor DHCP versión 4 de Cisco. O sea, vamos a utilizar el router y como servidor. Y además, también vamos a ver qué es lo que pasa o cómo se le dice, cómo se le asigna al router para que sea un cliente de DHCP versión 4, por ejemplo, como los routers que tenemos nosotros en los hogares para los servicios de Internet, en general están como clientes de DHCP versión 4 y dependen de la configuración de DHCP que haya hecho el proveedor de servicios de Internet en su router central o en el router que está mirando a nuestro router. Bueno, primero los conceptos.
básicamente Dynamic Host Configuration Protocol versión 4 asigna direcciones IP versión 4 y otra información de configuración de red dinámicamente a los hosts. Dado que los clientes de escritorio suelen componer gran parte de los nodos de red, bueno, DHCP versión 4 es una herramienta muy útil para los administradores y ahorra mucho tiempo de configuración. Esperen que entró alguien más. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema IP versión 4, perdón, DHCP versión 4, o sea, asignación dinámica de la configuración del host en IP versión 4. IP versión 6 vamos a ver que es un poco diferente y lo vamos a ver la próxima clase. El servidor DHCP versión 4 es dedicado, es escalable y relativamente fácil de administrar y de configurar en un router. En general, un servidor dedicado exclusivamente para esto en una sucursal pequeña o ubicación hogareña, no conviene tener un servidor dedicado porque eso después necesita atención, necesita configuración, revisión y demás. Entonces, sí se puede configurar un router Cisco para proporcionar los servicios de DHCP versión 4 sin necesidad de tener un servidor aparte. El software admite configurarle al router un servidor DHCP versión 4 con funciones completas de forma opcional. Entonces, el servidor de DHCP es el que asigna dinámicamente o arrienda una dirección IP versión 4 de un conjunto de direcciones durante un periodo de tiempo limitado, seleccionado por el servidor o hasta que el cliente ya no necesite más la dirección. Pueden ocurrir alguna de las dos cosas, o el cliente sigue conectado y necesita volver a arrendar la dirección, o sea, que su suscripción se actualice, o el cliente apaga la máquina y en ese momento esa suscripción se da de baja y queda liberada la dirección IP versión 4 en el servidor. Los clientes arriendan esa información del servidor durante un periodo definido administrativamente en el servidor, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser, digamos, el tiempo que le deseamos, que querramos configurarle para el arrendamiento. En general, con un día es suficiente. Los administradores configuran los servidores de DHCP versión 4 para establecer los arrendamientos a fin de que caduquen a distintos intervalos. El arrendamiento típicamente dura 24 horas, una semana o más. Cuando caduca el arrendamiento, el cliente debe solicitar que el servidor le dé otra dirección o le reasigne la misma dirección para no realizar cambios sobre la placa de red. DHCP versión 4 funciona de modo cliente-servidor cuando en realidad el host que está solicitando la dirección IP es el cliente que se comunica con el servidor propiamente dicho y entonces el servidor asigna o arrienda una dirección IP versión 4 a ese cliente. Dijimos también que tanto sea un servidor propiamente dicho como un router funcionando como servidor también, estas tareas son exactamente igual, sea quien, o sea, es parte del protocolo, no importa cuál es el dispositivo que está funcionando como servidor de DHCP. Entonces, el cliente se conecta a la red con esa dirección IPv4 arrendada por alguno de los dispositivos, hasta que caduque ese arrendamiento y entonces el cliente debe ponerse en contacto con el servidor periódicamente para extender ese arrendamiento. El mecanismo de arrendamiento asegura que los clientes que se trasladan o se desconectan no mantengan las direcciones que ya no se necesitan, o sea, eso se dan de baja
en la tabla de arrendamientos y quedan disponibles para aquellas máquinas que se quieren volver a conectar. Entonces, o que se quieren conectar de una. Cuando caduca el arrendamiento, el servidor de DHCP devuelve la dirección al conjunto donde se puede volver a asignar a otro dispositivo según sea necesario. Entonces hay una serie de intercambios de paquetes entre el cliente de DHCP versión 4 y el servidor para justamente realizar este intercambio de información entre los dispositivos para la asignación de las direcciones y algunos otros datos más. Cuando el cliente arranca o quiere unirse a la red, comienza un proceso de cuatro pasos para obtener el arrendamiento. Acuérdense que, bueno, si nosotros configuramos la placa de red para que tome la red o se asigne la red dinámicamente, bueno, va a estar preparado para inmediatamente que tiene o que ve la conexión de red, va a mandar un paquete como difusión donde que se llama DHCP, el paquete se llama DHCP Discover y lleva todas las direcciones en modo difusión, porque ni el cliente sabe cuáles son sus direcciones, ni sabe tampoco dónde está el servidor. Entonces, bueno, lleva todas las direcciones como difusión. La única que lleva como original, digamos, que sí lo sabe, es la MAC propia, porque eso es una dirección que ya tiene la placa a nivel de capa 2. Entonces, esa es la única dirección que no pone como difusión, pero después en IPv6, IPv4, en la parte de origen, IP origen o destino, no sabe ninguna de las dos. Entonces, y lo pone dentro de la red. Entonces, este paquete tiene el formato particular de descubrir algún servidor de DHCP 4 que se encuentre en la red. Puede haber más de un servidor de DHCP versión 4 dentro de la red o donde se pueda verificar, donde haya alguno que pueda responder este paquete de DHCP Discover. Entonces, bueno, hay una serie de... Los otros paquetes están para contestar justamente todos esos... De contestar este paquete y dependiendo de la cantidad de servidores que contesten al mismo tiempo. Entonces, bueno, lo manda dentro de la red. El que funciona, el dispositivo que funciona como servidor de DHCP versión 4, manda un paquete donde hace un ofrecimiento al cliente le informa que es un servidor de DHCP versión 4 y le ofrece una dirección IP versión 4. El servidor de DHCP versión 4 se lo manda, o sea, sí pone como dirección origen su dirección IP versión 4, su dirección MAC también se puede definir, pero lo manda como difusión al cliente con su MAC. Y dentro del paquete está la dirección la dirección correcta que tiene que asumir como cliente de DHCP versión 4. Cuando el cliente lo recibe, verifica, levanta la información del paquete y manda, bueno, toma la información y manda también como difusión con un paquete del tipo DHCP request que acepta la dirección IP versión 4. Y esto acepta la dirección IP versión 4, lo manda como difusión porque porque como les dije, podría haber más de un servidor de DHCP versión 4 en la red, entonces lo manda como difusión para que todos los servidores de DHCP versión 4 se enteren de que adoptó una, porque en realidad los servidores
lo que tienen la información que tienen los servidores no tienen todos de la misma red. Entonces, está tomando, o así haya dos servidores de la misma red, sería medio raro que estuvieran dando la misma dirección IP. Entonces, bueno, se van a asociar a un solo servidor de DHCP. Entonces va a adoptar, acepta la oferta de la dirección IP versión 4 de un servidor en particular. Y entonces el servidor manda como unidifusión el acuse de recibo de la aceptación de este paquete que, bueno, es TCP, entonces, bueno, siempre hay un acuse de recibo, es una, digamos, le está haciendo la confirmación para cerrar la negociación. Entonces, tenemos que primero tenemos cuatro paquetes muy importantes, o sea, 4 paquetes para la negociación de una dirección IP versión 4. DHCP Discover desde el cliente al servidor como difusión. Oferta de DHCP como difusión, unidifusión, desde el servidor al cliente. DHCP Request, que es cuando el cliente confirma a través de una difusión cuál es la dirección que está aceptando como dirección IP versión 4. Y por otro lado, si hay otro dispositivo que tiene esa dirección IP versión 4, ahí va a haber un conflicto y entonces va a aparecer la información de que la dirección está duplicada, con lo cual esto se corta ahí, pero bueno, si acepta la oferta de la dirección IP versión 4 y hay un acuse de recibo de DHCP PAC que hace acuse de recibo del arrendamiento de la dirección IP, la máscara, el gateway y todo lo demás al cliente DHCP versión 4. Eso en el caso en el caso anterior de una máquina nueva que se enciende y entonces está configurada para que obtener la dirección IP a partir de DHCP. Como dijimos, esa concesión de la dirección IP tiene una duración, tiene un temporizador, que en general está en 24 horas. Antes de la expiración de esa concesión, el cliente va a iniciar un proceso que en este caso son 2 pasos, para renovar su arrendamiento con el servidor DHCP versión 4. Entonces, manda un DHCP request, fíjense que solo manda el DHCP request, o sea, ya hizo la conexión, ya sabe con cuál servidor se está conectando. No obstante, bueno, manda un DHCP request y con sus datos en este caso, el DHCP request que manda es de unidifusión porque tiene que conectarse a su servidor DHCP versión 4 para renovar su arrendamiento. Y después, como unidifusión, también desde el servidor hay un acuse de recibo, un DHCP PAC, como respuesta a la solicitud de actualización del arrendamiento. Bien. Los mensajes, principalmente DHCP offer y DHCP PAC, los offer y PAC, pueden enviarse como unidifusión o como difusión según la IETF, la RFC 2131. Bueno, ¿cómo configurar entonces un servidor de DHCP versión 4 en un router Cisco? Esa es la manera, digamos, nosotros en este curso vamos a ver cómo configurarlo no en un servidor en sí, porque, digamos, tendríamos que tener algo más por ahí de conocimiento de servidores, pero sí podemos utilizar en una red pequeña un router que funcione o que tenga facilidades de servidor de DHCP. ¿Por qué digo en una red pequeña? Porque
le estamos sacando recursos al servidor para realizar tareas para el cual no estaría totalmente, digamos, está capacitado, pero no sería su función principal. No obstante, en una red pequeña se puede poner perfectamente y no se va a notar ninguna diferencia en cuanto al rendimiento de la red. Entonces, el router Cisco puede configurarse para que funcione como servidor de DHCP versión 4. Acá tenemos dos redes, una en cada puerta giga del servidor, del router, perdón, y en una de las redes tenemos un servidor DNS. El servidor de DHCP versión 4 va a asignar direcciones IP versión 4 de un conjunto de direcciones especificados dentro del router para los clientes de DHCP versión 4. Entonces tenemos dos tareas importantes que realizar. Primero, vamos a excluir algunas direcciones IP versión 4. Por ejemplo, fíjense, acá el router tiene ya una interfaz configurada sobre la giga 000 que va a ser 192.168.10.1. Entonces, cuando yo quiera configurar un DHCP para PC que, por ejemplo, pueda dar servicio a esta red, a la 192.168.10, tengo que excluir por lo menos a la dirección 1 porque es la del router. Entonces el router no puede asignar su propia dirección porque estaríamos duplicando dentro de la red la punto 1 porque en general asigna siempre la primera. Entonces es importante excluir algunas direcciones para asignárselas estáticamente a algunos dispositivos. Entonces, bueno, ¿cómo excluimos un rango? Podemos excluir o una dirección única o un rango de direcciones empezando por la dirección más baja y la dirección más alta del rango. Las direcciones excluidas deben incluir las direcciones asignadas a los routers, a los servidores, a impresoras y a algunos dispositivos que se configuraron o que se van a configurar de forma manualmente y estática. También podemos introducir el comando varias veces, o sea, el comando es IP DHCP exclude address y podemos poner de a una las direcciones que vamos excluyendo o podemos poner un rango, con lo cual solamente en vez de una única dirección indicamos la dirección más baja y la dirección más alta del rango que queremos excluir. Después vamos a definir lo que llamamos un pool o, digamos, la información, ese pool va a tener la información que ese servidor de DHCP va a asignar a cada uno de sus clientes de DHCP. Entonces, a ese pool le ponemos un nombre y lo configuramos con el comando IP DHCP pool y le ponemos un nombre. Entonces creamos un conjunto con ese nombre especificado y coloca el router. En ese caso, el router pasa de tener el prompt en configuración a router DHCP config. Este sería el prompt que adquiere el router después que nosotros ponemos IP DHCP pool name. O sea, podemos excluir algunas direcciones, pero si no hacemos el pool, esa exclusión de direcciones no va a realizar ninguna tarea. Y como paso 3 vamos a configurar ese pool de información que tenemos que dar cada vez que asignamos una dirección por DHCP versión 4. Entonces, el primer comando va a ser el comando network, donde nosotros vamos a dar la dirección de la red y su máscara correspondiente para configurar, para que el dispositivo va a tomar para después asignar direcciones a quien se lo solicite. Muy importante, el default, el gateway predeterminado, tal cual como lo hacemos con o sea, acá tenemos asignación de una dirección IP, su máscara, en este caso va a ser todo un grupo, pero bueno, van a asignar una máscara
y el default router, el default gateway o el gateway predeterminado se escribe como default router y es obviamente la puerta del router quien está haciendo de gateway. Esto es medio confuso. Siempre uno tiende a poner default gateway, pero el comando es default router con la dirección del gateway. Después vamos a definir un servidor DNS, la dirección del servidor DNS que corresponda o que esté en la red. Podemos definir también el nombre de dominio de la red. Podemos definir la duración de la concesión de HCP, o sea, por cuánto tiempo nosotros asignamos esas direcciones de HCP versión 4. Pueden ser días, horas, minutos o infinito también. O sea, en infinito se corta cuando la conexión con el dispositivo, cuando la máquina se apaga, cuando la máquina no tiene más conexión y demás. Perdón. Y por último, también se le puede configurar, se le puede definir el servidor WINS con NetBIOS, pero esto no es recomendable, no se recomienda hacerlo porque se producen algunos problemas en esa definición. Entonces, por ejemplo, para el caso que nosotros tenemos en la práctica, en la gráfica, vamos a definir, entonces, primero, para la red 192.168.10, vamos a hacer que el router para este lado se comporte como servidor de HCP. Entonces, primero vamos a excluir, porque desde la 1 hasta la 9, porque, bueno, posiblemente vayamos a agregar algunos otros dispositivos de forma que tengan direcciones configuradas de forma manual. Y también vamos a excluir la 254, nada, como ejemplo, nada más. Fíjense que puedo excluir o una dirección o un rango de direcciones. Después voy a armar el pool de información que lo voy a llamar LAN pool 1. Entonces, con el comando ipdhcp pool, armo el pool para este lado del router. Y entonces le voy a poner cuál es la red que corresponde. 192.168.10.0, esa es la red, con máscara 255.255.255.0. El default router o el gateway es 192.168.10.1 y el DNS server es el 192.168.11.5. Fíjense que tengo en toda esta red un servidor DNS, con lo cual el servidor DNS no necesariamente va a estar dentro de la misma red local. Eso es así y es coherente con todo lo que hemos visto en configuración de TCP/IP. Y vamos a darle el nombre de dominio, se llama example.com. Y ahí se terminó la configuración del servidor DHCP. Les pregunto, ¿cuál sería la primera dirección que este pool asignaría a PC1 apenas se conecte? ¿Quién se anima a decirme cuál sería la primera dirección que asignaría? ¿Cómo? No. 10.10. La 10.10, sí. La 10.10. La 10.2 no, porque está dentro de un rango de exclusión. ¿Sí? Bueno, nada, es nada más que para que noten ese detalle. ¿Puedo armar mi versión de DHCP para que del otro lado también este router funcione con PC2? Sí, perfectamente. De la misma manera puedo excluir la dirección del gateway. Necesito excluir la dirección del gateway y algunas más. Todo esto reemplazando por 11, puedo perfectamente armar otro pool. En este caso va a ser el LAN pool 2 o el LAN pool 11,
que es el que va a asignar direcciones a las PCs que estén del lado 192.168.11.0. Y entonces, la network va a ser la 11.0, el default router va a ser el 11.1 y el DNS va a seguir siendo el 192.168.11.6. Fíjense que el server DNS tiene una dirección fija que está dentro del rango que está excluido. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Gente? ¿Están por ahí? Sí, sí. Sí, sí. Fíjense que es bastante sencillo armar un servidor DNS en un router. ¿Cómo veo si el servidor de DHCP está operativo? Bueno, con algunos comandos, el show running config section DHCP muestra los comandos que hemos configurado para el funcionamiento de DHCP en el router. Show IP DHCP binding va a mostrar la lista de los enlaces de direcciones IPv4 y direcciones MAC proporcionadas por el servicio de DHCP versión 4. O sea, esto nos va a mostrar la lista que tiene habilitada. Y Show IP DHCP Server Statistics muestra información más del tipo estadística relacionada con la cantidad de máquinas o de servidores, perdón, de máquinas que han solicitado DHCP, cantidad de mensajes enviados y recibidos. Enviados y recibidos en cuanto a los DHCP request, DHCP offer y demás, el tipo de mensajes. Ahora los vamos a ver. Como se muestra, bueno, en el ejemplo, la salida del comando show running config / section DHCP nos va a mostrar la configuración que hicimos exclusivamente con los comandos de DHCP. Los excludadres primero y después el pool con su información correspondiente. La red que corresponde, el router, el default router o el gateway, el DNS server donde se encuentra y el domain name. Fíjense que ustedes pueden pedir o hacer un show running config y con la barra vertical section y le ponen la sección que quieren ver, solamente les muestra, podrían pedir un show running config y buscar dónde están estos. En este caso, solamente cuando le hacen esto, están limitando a lo que solamente a los que son comandos de DHCP versión 4. Con el show IP DHCP binding nos muestra la dirección IP address asignada. Fíjense que hace como si fuera una tabla de DHCP también, porque va a guardar la MAC address del cliente. ¿Cuál es el tiempo de expiración? O sea, en cuanto a fecha y hora. Bueno, está en estado activo y se asignó automáticamente. Y después, bueno, de esto creo que esto es toda la información que da. Esto se ve en el router. En una PC, en una PC podemos hacer ipconfig /all. Uy, escribí mal. Config /all. Espacio /all. Ahí está. Fíjense que en el caso mío yo tengo un router Wi-Fi Realtek. Esta es la dirección física de mi placa. La concesión obtenida es martes 7 de septiembre de 2021 a las 13:44. Prendí la máquina y me la mantiene hasta el 8, o sea, por 24 horas, hasta las 13:44:54 del día de mañana.
y me asignó una dirección DHCP versión 6, que es la 192.168.0.102, con un gateway 192.168.0.1, y el servidor DNS es el 209.130.136.2, o sea, los servidores DNS puedo poner más de uno también. ¿Mm? Esto es lo que se ve del lado de la máquina. Y lo que se ve del lado del servidor es esto, que sería en este caso el router. Y después, bueno, cuando hacemos el show IP de DHCP Server Statistics, se utiliza para verificar que los mensajes están siendo recibidos y enviados por el router. En este caso, bueno, una cantidad de memoria usada, la cantidad de direcciones del pool que se han utilizado, las asignaciones automáticas, bueno, qué cantidad de discover se han recibido, qué cantidad de requests se han recibido y demás. Esto en cuanto a los mensajes recibidos. Enviados y recibidos. Bueno. Como vimos también en una PC, el cliente va a tener, muestra los parámetros TCP/IP. Bueno, en este caso, el dispositivo se conectó al segmento de red 192.168.10.0/24 y recibió el sufijo, que sería el domain name, que es example.com. También es una, a ver, en el caso mío no debo tener sufijo. Ay, lo cerré. ipconfig /all. No tiene sufijo. No tiene definido el sufijo. Bueno, también es una placa del tipo Realtek. Bueno, en este caso, bueno, esa es la placa. Es una placa que no es Wi-Fi. Tiene una dirección física, tiene habilitado el DHCP. Le ha sido asignada la dirección 192.168.10.10 con máscara 225.0 desde el sábado 14 de septiembre del 2019 a las 8:42 hasta también por un día. Eso se lo podemos cambiar a través del comando list. El default gateway, que se define como default router, es el 192.168.10.1, DHCP server es el mismo, y el DNS está en otra ubicación, que es el 192.168.11.5. Y esos son los datos que el DHCP PAC envía a la configuración, a la máquina que está pidiendo datos para autoconfigurarse, para configurarse con lo que le mande el servidor. El servicio de DHCP versión 4 está habilitado de manera predeterminada, no tenemos que habilitarlo en un router, pero podemos deshabilitar el servicio con el comando no service DHCP. Una vez que hemos puesto no service DHCP, no podremos configurar el router como servidor de DHCP. Si quisiéramos en algún momento tenerlo disponible, podemos poner service DHCP y volvemos a activar el proceso del servidor DHCP versión 4. Si los parámetros no se configuran, la activación de este servicio no tiene ningún efecto. Si se borran los enlaces de DHCP, se detiene o se reinicia el servicio de DHCP, se pueden reasignar o asignar direcciones IP duplicadas en la red, con lo cual, en el caso de
dar de baja el servicio y volverlo a activar, tiene algunos inconvenientes del lado del router. Del lado de la PC, una vez que la máquina se borra o se le pone IP DHCP renew o un comando de ese tipo, se da de baja totalmente. Se borran se borra la configuración de la PC y vuelve a hacer la búsqueda de los datos que le tiene que mandar DHCP. O sea, sería un DHCP, nunca me sale el nombre del primer paquete, que es el DHCP request. DHCP, vamos a chequearlo. No, perdón, es el request, es cuando lo hace cuando hace la rehabilitación o el rearrendamiento de la dirección. Siempre hay un discover, el discover, para descubrir o para identificar, en principio, quién es el servidor de DHCP y, por último, que le asigne toda la información de las direcciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este caso, fíjense que yo tengo en una red un servidor DNS, pero también tengo el servidor DHCP en otro servidor, ¿no es cierto? Que tiene una dirección, obviamente, de la red donde está montado. Entonces, supónganse, puedo decirle, PC1 se conecta a la red y le hemos dicho que tome direcciones asignadas automáticamente desde un servidor de DHCP. Ahora, cuando este manda, como le hemos indicado esto a la placa de red, acuérdense que nosotros podemos indicar que le vamos a dar una configuración manual de forma estática o le podemos, o tiene que buscar una dirección a través de la red. Arma el paquete DHCP Discover, que lleva obviamente su dirección MAC, pero una dirección de difusión. ¿Qué pasa? Cuando esa dirección de difusión llega hasta el router R1 no reenvía las difusiones entre esta red que está acá y esta red que está acá. Entonces el paquete ahí se para y como no sabe a dónde ir, lo recibe. Este R1 no está configurado como servidor de DHCP, entonces, ¿qué va a hacer con ese paquete? Lo va a descartar automáticamente. Pero bueno, podemos armar una configuración de este tipo y solamente tenemos que en R1 hacer una indicación de dónde se encuentra el servidor de DHCP para que esos paquetes que son de DHCP Discover puedan pasar, atravesar el router les pueda dar el camino de salida para que vayan a buscar el servidor de DHCP. Ahora, pero bueno, le tenemos que decir, tenemos que poner un comandito más. Entonces, generalmente los clientes de red no se encuentran en la misma subred que los servidores de servicios DHCP, DNS, TFTP y FTP para la red. O sea, tenemos los servidores en una parte de la red y los clientes en otra parte de la red. Para ubicar estos servidores y recibir los servicios, poder dar información de los servicios que tienen, los clientes en frecuencia utilizan los mensajes de difusión. Sabemos que los mensajes, el PC1 intenta adquirir una dirección IP versión 4 de un servidor de DHCP mediante un mensaje de difusión de DHCP Discover. El router R1 no está configurado como servidor de DHCP versión 4 y no reenvía el mensaje de difusión, entonces R1 debe configurarse para retransmitir ese mensaje de difusión de DHCP versión 4 al servidor que está del otro lado. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que configurar en la interfaz, nosotros tenemos toda esta parte de la red que va a pedir direcciones de DHCP a este lado. Entonces, sobre la puerta del router
sobre la interfaz que mira a esa red, sobre la giga 000, o sea, yo le voy a decir que lo estoy ayudando o que le estoy diciendo que el servidor de HCP está en la dirección 192.168.11.6. Entonces, sobre la interfaz que va a recibir los mensajes de difusión que tendrían que ir a un servidor de HCP, le voy a poner sobre esa puerta, le voy a decir que hay un helper que, digamos, lo voy a ayudar a pasar ese paquete de difusión y que lo tiene que enviar a la dirección 192.168.11.6. En este caso, en el router, yo necesito declararle, tengo que saber cuál es la dirección, obviamente, del servidor de HCP y declarársela sobre la puerta correspondiente. Entonces, como vemos, esto hará que R1 retransmita los paquetes de difusión al servidor de HCP versión 4 y cuando se configura el R1 como agente de retransmisión de HCP versión 4 también acepta solicitudes de difusión para el servicio de HCP versión 4 y reenvía lo que, acepta las solicitudes que vienen por difusión para el servicio de HCP versión 4. Pero cuando esa difusión pasa, porque le estamos diciendo IP helper address, digamos, le estamos diciendo a dónde se va a reenviar ese paquete de DHCP Discover. Va a reenviar dicha solicitud en forma de unidifusión a la dirección IPv4 que está declarada en el helper address, o sea que es en el, digamos, que es no es ni más ni menos que el servidor de HCP versión 4. Cuando uno, para verificar esto, que esta configuración, podemos hacer un show IP interface giga 000 y nos va a decir, bueno, cuál es la dirección de este gateway, de esta puerta, que es el gateway de la red y demás, y la dirección del helper address, que es la 192.168.11.6. Obviamente, en el servidor tengo toda la configuración que va a asignar direcciones del tipo 192.168.10, porque si no, no estaría respetando el dibujo de la configuración correspondiente. O sea, este va a dar direcciones a la red 11 y va a dar direcciones a la red 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió eso? Y como helper address, también no es el único servicio que puede configurarse para que retransmita el router de manera predeterminada. El comando IP helper address reenvía los siguientes 8 servicios UDP. El puerto 37, que es el tiempo, o el horario. TACAX, que es un servidor de autenticación de usuarios. DNS, servicio de DHCP o Bootstrap, cliente de DHCP o Bootstrap, también para TFTP, o sea, Trivial File Transfer Protocol, y el servicio de nombres NetBIOS y el servicio de datagramas NetBIOS. Bueno, para que esto quede más claro, vamos a hacer el Packet Tracer 7210, que yo lo abrí con anticipación, no tanta anticipación para que no se me cuelgue. Es esta configuración. Fíjense, acá tengo una red que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 subredes. ¿Sí, no? Una acá, otra acá, entre los dos routers, otra entre los dos routers, otra acá, otra de este lado y otra que sale a internet. Por lo menos hasta ahí, este router R2 está conectando de lo que vemos hasta lo que es la nube de internet, porque ya a partir de la nube no sabemos qué
¿cuántas hay? Acá hay 5 redes. Entonces nos pide, aparte de configurar el router R1, R2 y R3 con sus correspondientes direcciones, configurar las PCs para que tomen direcciones de DHCP y a su vez configurar el router como servidor de DHCP. El router R2 como servidor de DHCP, pero PC1 y PC2 tienen que pasar por PC1 por R1 y PC2 por R3 para poder llegar a este router que tiene el servicio de DHCP. Y el DNS server está conectado, obviamente, a ese servidor también, a ese router, perdón. El servidor está conectado al router. O sea que tenemos todos los datos necesarios como para hacer la configuración. Bueno, ¿se animan a hacerlo? Son 14:51, nos encontramos a las 14:10. Nuevamente, vayan así, háganlo y vemos si han tenido algún inconveniente. Bueno. Chicos, Sí, profe. ¿pudieron hacerlo? Sí, Sí, sí. sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que, pudieron ver que tuvieron que pasar las PCs a DHCP porque estaban en general en IP fija y recién ahí tomaron, es más, si lo hicieron antes de hacer el helper, seguramente o no tomaron dirección o tomaron una dirección del tipo 169. Que esa es la dirección de autoconfiguración cuando no encuentra un servidor de DHCP. Y empieza con 169. Eso es típico de que el DHCP no está funcionando. ¿Puedo repetir eso último, profe? ¿Cómo? ¿Puedo repetir eso último? ¿Qué dijo? Cuando, por ejemplo, uno configura un servidor de DHCP, o por ejemplo en estos casos, en estos ejemplos, y la máquina se conecta a la red, pero el servidor no logra establecer conexión con el servidor de DHCP. Eso entonces pone una... A ver, vamos a hacerlo acá. Le voy a quitar el helper address a uno de los dos, ¿no es cierto? Interfase giga 0/0. Ahí está. Perdón, esperen que voy a compartir lo que estoy haciendo. Bueno, yo voy a hacer que R3 no tenga el comando helper address, por ejemplo, con lo cual encuentro en realidad no le estoy, o sea, como el servidor está detrás del router, los paquetes de DHCP no van a pasar. Giga 0/0. No IP helper. Bueno, le tengo que poner todo el comando completo. 10.2.2.2. Control Z, right. A ver, show interfase giga 0/0, no tiene que aparecer, bueno, giga 0/0, no tiene que aparecer el helper address. Bien, le saqué el helper address a R3. Entonces, cuando PC2, ahora le voy a PC2, lo voy a poner en estática y le voy a poner DHCP.
Después de un tiempo, se autoconfigura con una dirección que es característica 169.254. Entonces, cuando una PC da una dirección de este tipo que empieza con 169, es porque el DHCP no está funcionando. Es típico del error de comando de DHCP. ¿Sí? Bien, gracias. En realidad es lógico porque acá le está pidiendo está haciendo el DHCP Discover y está llegando hasta acá y el paquete no pasa. Y como no tiene el helper address, no pasa y ahí se queda. En cambio yo le puedo sacar la dirección y se la puedo borrar y le hago que pida nuevamente. Y bueno, en realidad vuelve a tomar la misma porque hace el mismo, bueno, hace todos los cuatro mensajes típicos de DHCP. Siempre me sale. Dice DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request y DHCP Pack. Hace los 4 y obtiene la dirección y todo el resto de la información. En cambio, se autoconfigura como para tener una dirección IP, pero como dice acá, DHCP fail. Y la dirección que se llama, este tipo de direcciones, está siendo usada. Bien. Acá les pedía algo más que no llegamos a ver, que era cómo configurar un router como cliente de DHCP. Cuando nosotros, este es el caso típico de lo que nosotros tenemos en general en el hogar, donde esto puede ser un módem DSL o de cable y un router, o puede ser todo un solo dispositivo, ¿no es cierto? También eso es posible, donde el router está dentro del dispositivo módem, o bueno, es todo un solo dispositivo. Entonces, tenemos el servidor de DHCP que está en el proveedor de servicios de Internet y tenemos el módem Soho o el módem hogareño que tiene en su puerta Giga 000 puesto que se autoconfigure con DHCP y haga toda la tramitación contra el servidor del proveedor. Entonces, para que esto suceda, bueno, tenemos que poner en la interfaz que corresponde al router, en vez de poner IP address y la dirección, ponemos IP address DHCP. Entonces, para configurar la interfaz Ethernet como cliente DHCP, vamos a utilizar el comando IP address DHCP. No shutdown, obviamente siempre verificar que el no shutdown que la puerta esté arriba, obviamente. Y bueno, entonces ahí está la negociación contra el servidor de DHCP y la dirección asignada es la 209.165.201.12 con esta máscara y de nombre Soho. Entonces, si hacemos un show IP interface Giga 001 del modem Soho, bueno, vemos que se ha autoconfigurado con la dirección que le envió el servidor DHCP del proveedor local, del proveedor de servicios de Internet. Con esto confirmamos que ha levantado y con esto, bueno, vemos que está bien configurada la interfaz. Este es el servidor
del proveedor que a través de su red le va a dar la configuración al router hogareño que tiene en su puerta que mira al proveedor que se configure con DHCP. Esto sería como un cliente, sí, pero es un router. Entonces, si es un router y necesita comandos de router, nosotros podríamos poner uno de los routers que habitualmente utilizamos, le ponemos IP address de DHCP. En general, nosotros nos vamos a encontrar con esto. Con un router del tipo hogareño que tiene una interfaz gráfica. ¿Sí? Entonces, es más, no lo vamos a ver como puerta Giga, ni como puerta Fast Ethernet, ni nada, sino que nos va a decir en el setup que la conexión a Internet, o sea, la conexión que nosotros identificamos como que es hacia el proveedor, podemos hacerlo de forma automática, como dice acá, por DHCP, o también en la otra solapa podemos cambiar a forma manual y entonces nos da todos los campos para configurarse como configurarlo con los parámetros de manera manual. Pero si no, la mayoría de los dispositivos esto es un Linksys, me parece, o de los dispositivos de los modem Wi-Fi que utilizan muchos de los proveedores de servicios de Internet, tiene una interfaz de este tipo. Y ahí le ponemos que la interfaz de conexión hacia el proveedor sea del tipo DHCP. Y después podemos configurar también hacia el lado interno, que lo vamos a hacer en la parte de wireless. Bueno, ¿qué direcciones vamos a asignarle como red interna hacia el lado de wireless? O sea, tendríamos el lado, en el setup, en el basic setup, sería la parte de internet, que sería la interfaz que mira al proveedor de servicios, y en el wireless es toda la interfaz que mira internamente hacia el domicilio. Que podrá, acá dice wireless, pero también puede configurarle las direcciones de los 4. No, eso tiene un switchecito y bueno, y las direcciones que va a manejar internamente hacia los dispositivos que querramos conectar, ¿no es cierto? Del lado interno. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? Creo que no. Esto es muy sencillo, o sea, no es más que esto, no hay más que esto. En realidad, la sugerencia era hacer, esperen, que voy a volver acá, perdón, acá. Bueno, vamos a volver a la plataforma. Y hay un último packet tracer. Esperen que, como siempre, cuando tengo abierto el Meet, la plataforma se pone terriblemente lenta. Hay un último ejercicio en la última, donde dice, en el último ítem, acá. Ahora lo vemos. Que también es un packet tracer que podríamos hacer ahora para terminar de cerrar el tema. Acá. Acá, 741.
Tenemos, es un 25, hasta las 15:45 nos tomamos para hacerlo. ¿Les parece? De acuerdo. Bien. Bueno, Yo también ya estoy. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer... Hace 2 minutos lo tenía acá. Bueno, vamos a hacer el quiz de la última parte, que está interesante porque aclara algunas cositas y vamos... Es más o menos después las mismas preguntas que se toman en el parcialito. Siete. Ya estamos, ¿eh? Tanta tecnología y... Bueno, dice, un PC cliente habilitado para DHCP acaba de arrancar. ¿Durante qué 2 pasos utilizará el PC cliente mensajes de difusión cuando se comunique con un servidor DHCP? Escoja 2 opciones, o sea, desde el cliente hacia el servidor, dos mensajes de difusión. El Discover. No. ¿Se acuerdan que era? Del cliente, Discover, Offer. Después, Request y Pack. O sea, que siempre desde el cliente sale Discover y Request. ¿Sí? Ah, perdón, no te había entendido. Bien. Bueno. Después dice, un administrador emite los comandos interface, giga 001, IP address DHCP. ¿Qué está tratando de lograr el administrador? Configurar el router para que actúe como servidor DHCP. Configurar el router para resolver conflictos de direcciones IP. Configurar el router para que simule un agente de retransmisión. Configurar el router para obtener parámetros IP de un servidor de DHCP versión 4. ¿Cuál sería? Recuerden que esto lo usábamos para cuando el router era un cliente de DHCP de un servidor de DHCP. La última. Vamos a poner la última. Cuando un cliente solicita una concesión de dirección inicial de un servidor de DHCP, ¿por qué se envía el mensaje de DHCP request como difusión? Recuerdan que eso se los dije al principio. Dice, el cliente aún no conoce la dirección IP del servidor de DHCP que envió la oferta. El cliente puede haber recibido ofertas de varios servidores y la difusión sirve para rechazar implícitamente esas ofertas. El servidor de DHCP puede estar en una subred diferente, por lo que la solicitud debe enviarse como una difusión. El cliente aún no tiene asignada una dirección MAC, por lo que no puede enviar un mensaje de difusión en la capa 2.
podría ser la segunda. Vamos a ponerlo. Porque, bueno, el cliente aún no conoce la dirección IP del servidor DHCP que envió la oferta. Es medio cierto porque cuando el servidor le hace el offer, el paquete del offer lleva la información del servidor que hizo la oferta. El servidor de DHCP puede estar en una subred diferente, por lo que la solicitud debe enviarse como una difusión. Esto no podría llegar a ser un poco, pero no es la razón. ¿Sí? La primaria es esto. Puede haber recibido de varios servidores y la difusión sirve para rechazar implícitamente esas ofertas. Bien, el mensaje de HCP IP versión 4 contiene la siguiente información. Dirección de destino, cuádruple 255. Dirección IPv4 del cliente, 0. Dirección del gateway predeterminado, 0. Y máscara de subred, todo en 0. ¿Cuál sería el paquete que contiene esa información? ¿Podría ser un discover? El discover, sí. Ya los otros empiezan a tener, a transmitir algo de información, intercambiar algo de información. ¿Qué tipo de mensaje es enviado por un cliente de HCP versión 4 solicitando una dirección IP? Mensaje de unidifusión de HCP PAC, mensaje de unidifusión de HCP Offer, mensaje de difusión de HCP Discover, mensaje de unidifusión de HCP Discover. La tercera, mensaje de difusión de HCP Discover. Cuando el arrendamiento de un cliente de HCP versión 4 está por caducar, ¿cuál es el mensaje que el cliente envía al servidor de HCP? Discover, PAC, Request o Offer. Ni PAC ni Offer, porque estos dos van del servidor al cliente. O sea, nos queda Discover y Request. Request. ¿Por qué no le hace el Discover? Porque ya tiene toda la información. Lo que quiere hacer es recontratar, digamos, más tiempo. ¿Cuál es la dirección IP de destino cuando un host IPv4 envía un mensaje de HCP Discover? La tercera. Perdón, la C, ¿no? Sí, esa. Cuádruple 255. Bien, esta no correspondería, esta no iría a digamos, no es por defecto, pero no la atendería nadie, y esta es de multidifusión y no usa multidifusión. Si hay más de un servidor de HCP disponible en la red local, ¿en qué orden se enviarán los mensajes de HCP entre un host y un servidor de HCP? Request, acknowledgement, discover, offer. Request, discover, offer, acknowledgement, request, offer, discover, offer, request, acknowledgement. La última. Sí, la última. Recuerden siempre que empieza con un discover. Y hay un ofrecimiento, una aceptación del ofrecimiento y después una aceptación final. Hasta que no está este paquete final, la PC, digamos, no puede empezar a trabajar ni a enviar paquetes con nada de esa, no puede empezar a utilizar nada de toda esa información que tiene. ¿Cuál es el escenario más probable en el que la interfaz WAN de un router se configuraría como un cliente de HCP al que se le asignara una dirección IP dinámica desde un ISP?
El router es también la puerta de enlace para una LAN. Es un SOHO o router de banda ancha doméstica. Hay un servidor web para el acceso público en la LAN en que está conectado al router. El router se configura como servidor de DHCP. Segunda. Sí, pues es segunda, ¿no? Sí. El SOHO. O sea, porque es la interfaz WAN de un router se configuraría como un cliente DHCP al que se le asignará una dirección IP dinámica desde un ISP. Ese es justamente el caso más común de un cliente SOHO o router de banda ancha doméstica. ¿Cuál es el método de asignación de direcciones de DHCP versión 4 que asigna direcciones IPv4 para un periodo de arrendamiento limitado? Y acá esto es el caballo blanco de San Martín. Asignación dinámica, preasignación, asignación automática o asignación manual. Claro, dinámica. Dynamic Host Configuration Protocol. Recuérdenlo de esa manera. ¿Cuál es la razón por la que el mensaje de DHCP request se envía como una difusión durante el proceso de DHCP versión 4? Para notificar a otros servidores de DHCP de la subred que se ha arrendado la dirección IP, para que los routers llenen sus tablas de enrutamiento con esta nueva información, otros hosts de las subredes para recibir la información, para notificar a otros hosts que no soliciten la misma dirección IP. La primera. ¿Cómo se transmite un mensaje de DHCP Discover a través de una red para llegar a un servidor de DHCP? Un mensaje DHCP Discover se envía con la dirección IP de difusión como dirección de destino. Un mensaje de DHCP Discover se envía con la dirección IP del servidor de DHCP con dirección de destino. Un mensaje de DHCP Discover se envía con una dirección IP de multidifusión que escuchan todos los servidores de DHCP como dirección de destino. Un mensaje de DHCP Discover se envía con la dirección IP del gateway predeterminado como dirección de destino. A ver. La DHCP Discover es el primer paquete que envía una PC a un servidor. No tiene nada de configuración, no tiene idea ni de dónde está, ni quién es el gateway predeterminado, ni nada. ¿Recuerdan qué dirección llevaba? De difusión. La cuádruple 255. O sea que es este. El DHCP Discover servía con la dirección IP de difusión como dirección de destino. IP del servidor no, porque no lo conoce. Multidifusión no usa multidifusión y el gateway predeterminado no sabe ni quién es el gateway predeterminado por el momento. Bueno, ya está. La dirección, ¿qué es dirección IPv4 de destino? Utiliza un cliente de DHCP versión 4 para enviar el paquete de DHCP Discover inicial cuando un cliente está buscando un servidor de DHCP. Es la respuesta de arriba, pero enunciada de otra manera. Sí, la segunda. La segunda. ¿En qué dos circunstancias se configuraría un router como cliente de DHCP versión 4? Escoja dos opciones. El enrutador tiene una dirección IP fija. El router está destinado a proporcionar direcciones IP a los hosts. El administrador necesita que el router actúe como agente de retransmisión.
El router está diseñado para ser utilizado como una puerta de enlaces Soho. Este es un requisito de ISP. A ver, ¿en qué dos circunstancias se configuraría un router como cliente de HCP? La tercera y la cuarta. La cuarta sí. Y no necesariamente el router como agente de retransmisión no es un cliente. Acá dice un router como cliente. Cuando le ponemos el relay no es cliente. Ah, bien. Es un requisito del ISP. O sea, el ISP está poniendo los routers Soho como clientes de HCP. ¿A qué dirección apunta un servidor de HCP versión 4 cuando se envía un mensaje de HCP offer a un cliente que solicita una dirección? MAC de broadcast, dirección IP del gateway, dirección de hardware del cliente, dirección IP del cliente. Recuerden que el paquete de HCP offer era la respuesta a un DHCP discover. Sí, pero sí. Pero ¿qué estamos seguros que el servidor conoce y qué es lo único que la PC conoce de sí mismo? ¿No? Pero ¿qué es lo que sí conoce? Su Mac. Su MAC address, claro. Pero entonces, ¿cuál sería? La dirección de hardware del cliente. Esta, ¿eh? Porque MAC de broadcast no. IP de gateway no y IP de cliente tampoco. Vamos a verificar. A ver. Bien. 15 de 15. Esto es muy interesante para este tipo de temas que por ahí se hace complicado, pero me pareció interesante para reforzar los mensajes que hace DHCP. Creo que ustedes deben tener el mismo, no sé si a veces va cambiando no sé si la posición algunas son diferentes, pero bueno, básicamente es eso. Bien, chicos, con esto terminamos. Termina la clase de hoy. Bueno, nos vemos el martes que viene y ustedes van al laboratorio el jueves. ¿Eh? Sí. Bueno, traten de aprovecharlo lo más posible, va a estar bueno el laboratorio. Eso siempre está bueno. Que ustedes encima el año pasado no han podido hacer laboratorio de nada. Nosotros cuando damos los cursos regulares, algún laboratorio siempre hacemos y vemos los equipos y qué sé yo, para ustedes va a ser todo nuevo, así que bueno, mucha suerte y creo que Renzo les envió el material de lo que tienen que hacer. No. Ah, bueno, entonces, repasen todo lo que es VLAN, trunk, todo lo que han visto de switching, porque es lo que justamente van a ver, y de última llévense un listadito de comandos anotados, cosas así que puedan, porque van a trabajar en el laboratorio, pero cada uno, por ejemplo, con un switch para que todos puedan manipular alguno y puedan ver cómo se accede, todos los problemas que hay en el acceso, todo ese tipo de
inconvenientes que en realidad suceden en el laboratorio cuando uno está trabajando con equipos en la realidad. Hay mucho tiempo que se pierde para las conexiones y todo eso. Así que si pueden, llévense un listadito mientras van estudiando, vayan haciéndose un listadito de comandos para hacer, digamos, que cumplen funciones, y otros comandos de supervisión también para buscar o ver algunas cosas adicionales. O para verificar que lo que están haciendo tiene efecto sobre los equipos. Listo, chicos. Perfecto, profe. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.